Buenas noches, bienvenidos a nuestro canal Monitores Ucaldas. Siguiendo con el tema de programación, vamos a ver en este caso lo que es el switch case, o según sea. Una estructura de datos, por así decirlo, también que es muy usada cuando estemos trabajando en el ámbito de programación. Entonces empecemos. Primero que todo vamos a crear un nuevo proyecto de tipo Java Application. Vamos a utilizar nuestro ambiente de desarrollo NetBeans IDE 7.3.1. Entonces la vamos a colocar, llamémoslo switch-case, llamémoslo así. Finalizar. Ahorita creamos manualmente la clase main. Entonces, en store package, como ya saben, vamos a crear una nueva clase. Llamémoslo switch-case. Llamémoslo así. Y coloquémosle un paquete por ordenamiento. Llamémoslo ejemplo. Vamos a finalizar. Ya tenemos nuestra clase creada. Podemos borrar nuestros comentarios. Y empecemos. Primero que todo, vamos a crear nuestra clase main, public static void main. Entonces, que va a recibir un arreglo de string llamado args. Así declaramos la clase main generalmente. Listo, entonces dentro del main vamos a tenerlo como tal el ejemplo de switch case. Entonces para este ejemplo vamos a pedir al usuario dos números y le vamos a pedir un operador matemático, y depende de lo que el usuario nos dé o lo que recibamos, vamos a operar esos dos números y vamos a entregar el resultado. Entonces empecemos. Entonces vamos a utilizar de la clase IntegriDouble el siguiente método. Entonces tenemos, llamémoslo en tipo doble, poder que entre cualquier tipo de número, llamémoslo número 1, num1, que va a ser igual a que. Entonces, vamos a utilizar algo un poco gráfico, algunos de pronto lo han utilizado, algunos no, que es de la clase de la clase double, perdón, el método estático parse double. Entonces lo que vamos a hacer es recibir un string, pero lo vamos a empaquetar a double. ¿Esto cómo es? Entonces, como estamos manejando double, lo que vamos a hacer es double.parse double. Entonces vamos a empaquetar. ¿Qué? Vamos a utilizar la librería de JOptionPaint punto el método showInputDialog. Entonces lo que vamos a copiar aquí dentro es lo que le vamos a mostrar al usuario, la recomendación o la pregunta que le vamos a dar. Entonces vamos a decir digite el número 1, listo, punto y coma. Entonces lo que estamos haciendo acá es JOptionPaint, es una librería, y el showInputDialog es un método para pedirle al usuario de manera gráfica un valor con un campo de texto donde vamos a recibir el valor. Y lo que vamos a hacer, el JOptionPaint, esta parte de acá, lo que me va a entregar es un string. Lo que vamos a hacer es empaquetarlo a doble, como estamos mirando acá. Entonces vamos a teniendo claro eso, vamos a tener nuestro número 2. ¿Qué va a hacer? Podemos copiar y pegar, porque va a ser lo mismo, ya que estamos utilizando un double. Y entonces lo mismo estamos haciendo, le estamos pidiendo al usuario, pero en este caso sería un número 2. Estamos pidiendo al usuario un número 2 y lo mismo, recibimos un string y lo que vamos a hacer es empaquetarlo a tipo double. Entonces, ya después de pedirle esos dos números, lo que le vamos a hacer de tipo char, llamémoslo carácter. Entonces, lo que va a pasar acá, primero que todo vamos a recibir un string. Entonces llamémoslo carácter o entrada, llamémoslo entrada. Y vamos a decir, el string, a diferencia del double o el entero, no hay necesidad de empaquetarlo, puesto que ya viene en un string. Como les he explicado ahorita, el JOptionPaint lo que me va a entregar es un string, entonces no hay necesidad de empaquetarlo a algún valor. Entonces lo que vamos a hacer es, igualmente, llamo a la librería JOptionPaint, y el método showInputDialog, lo que le vamos a pedir al usuario es digite el carácter
o mejor dicho, el operador matemático para evaluar. Entonces cerramos acá. Entonces lo que vamos a hacer primero que todo es validar que ese string pues sea efectivamente un carácter, no va a ser una palabra o algo así. Entonces lo que vamos a hacer es si entrada.length mayor a 1, lo que me va a entregar es la longitud de este string que me dieron. Entonces vamos a decir j de la misma librería JOptionPaint.showMessageDialog. Lo que vamos a mostrar es un mensaje. Entonces este es la ventana donde lo va a imprimir y este va a ser el mensaje. Entonces lo que vamos a hacer es decirle: usted introdujo una palabra más no un carácter. Por favor, rectifique. Listo. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a colocar, perdón, null para decir que sea por defecto donde nos va a mostrar, o sea, en esta pantalla. Entonces, luego de esto, y le vamos a decir si pasa esto, si efectivamente cometió un error el usuario, vamos a colocar system.exit, que es un método para salirse, para cerrar el programa, para terminar el programa sin necesidad de seguir evaluando. Entonces ya con esto vamos a la sentencia switch case. Entonces lo que vamos a hacer es colocar según sea o switch, mejor dicho, en el ámbito de programación. Entonces lo que vamos a hacer acá es entrada. Aquí switch se quiere decir según sea. Entonces dentro del switch va a ir una variable. Entonces según una variable que entremos, que en este caso va a ser la entrada, ¿tan? Entonces según sea la variable que recibamos, vamos a colocar. Vamos a abrir. Esta sería la forma básica del switch case. Entonces empezamos. ¿Cómo empezamos? Con casos. El switch case maneja casos. Entonces supongamos, ¿caso qué? ¿Qué nos puede entrar? Supongamos que nos entre un, como estamos manejando string, vamos a colocarlo en doble comilla, caso más. Entonces, ¿qué pasa si lo que estamos haciendo acá es, este caso hace referencia a lo que entremos acá? Supongamos que en el switch case nos entre un más, o en esta entrada que le pidamos al usuario. Entonces lo que vamos a hacer es, aquí nos falta una variable que va a ser tipo double, que va a ser igual resultado. Entonces lo que vamos a hacer, y lo vamos a inicializar en resultado, listo, lo vamos a inicializar en 0. Lo que vamos a hacer acá es caso más. Entonces, ¿qué pasa si no entra el caso más? Dos puntos, estos dos puntos es esencial. Lo que vamos a hacer es resultado va a ser igual a num1 más num2. ¿Esto por qué? Porque si el usuario quiere sumar, pues lo que vamos a hacer es sumar los dos números. Y entonces cada que terminemos un caso, aquí nosotros terminamos el primer caso, vamos a agregar break para que nos siga evaluando los demás casos. En el caso de que no sea un más, sino que sea un menos, que va a pasar dos puntos igualmente. Entonces resultado va a ser igual a num1 menos num2. Igualmente, si el usuario quiere hacer una resta, pues lo que vamos a hacer es restar los números, el número 1 menos el número 2. Entonces, igualmente, break, para que nos siga evaluando. Luego, el caso por, dos puntos. Entonces, ¿qué pasa si entra un por? Resultado va a ser igual a num1 por num2. Punto y coma. Igualmente el break. El último caso que tenemos, pues para un ejemplo básico, sería el de división. Caso división, dos puntos. Entonces lo que vamos a hacer, resultado va a ser igual a num1 dividido num2, punto y coma. Igualmente nuestro break, y así terminarías pues los cuatro casos básicos de operadores matemáticos. Y para terminar el switch case como se debe, es casi una obligación agregar un default. ¿Un default qué es? Es cuando no entra ninguno de estos
4 casos de los casos anteriores que tengamos dentro de la sentencia SweetCase, lo que vamos a hacer es mandar algo por defecto, puede ser un mensaje, asignarle la variable con un valor. Entonces aquí, por defecto, si no es ninguno de estos 4 valores, lo que vamos a escribir es, vamos a utilizar igualmente nuestra librería JOptionPen. Vamos a utilizar el método show mesas diálogo. Queremos es mostrarle al usuario un mensaje, entonces null, ya sabemos por defecto lo va a imprimir en esa pantalla. Entonces lo que le vamos a decir al usuario es, usted introdujo una cadena o carácter que no bueno, llamémoslo una cadena, un carácter mejor dicho, un carácter que no pertenece a los operadores matemáticos básicos. Entonces lo que vamos a hacer es imprimirle al usuario donde no entra ya. Entonces aquí termina nuestra sentencia SweetCase, pero ¿qué faltaría? Mostrar el resultado. Entonces, supongamos, coloquemos la condición, podemos imprimir acá por pantalla en el escáner. Entonces, system.out.println, lo que vamos a imprimir es el resultado de la operación después de haber utilizado el operador. Entonces mostrémoslo, llamémoslo entrada más es, entonces resultado. Listo, entonces ahí quedaría nuestro programa, pero obviamente lo vamos a correr, lo vamos a probar. Entonces ensayemos, lo corremos. Entonces primero que todo, esta es el JOptionPen, estamos utilizando la librería, este es el show input dialog. Miren la cadena, el text field, el campo de texto que les hablaba ahorita. Entonces nos pide el primer número, ya vemos el número 6, damos enter. Digite el número 2, utilizamos el 2, aceptar. Entonces digite el operador matemático para hablar. Supongamos que yo quiero, yo quiero sumar, damos enter. Lo que nos va a mostrar es el resultado de la operación después de haber utilizado el operador más, es 8.0. Entonces ensayemos con otro. Número 1, llamémoslo 8, aceptar. Digite el número 2, llamémoslo 4. ¿Yo qué quiero hacer? Digite el operador. Yo quiero dividir. Entonces lo que nos va a mostrar es el resultado de la operación después de haber utilizado el operador división, es 2.0. Y ensayemos lo último. Supongamos que edite el número 1, 7, y el número 2. Entonces yo quiero mostrar, supongamos, el porcentaje. Lo que va a mostrar es, usted introdujo un carácter que no pertenece al operador de matemáticos básicos, aceptar. Entonces el resultado de la operación después de haber utilizado me dio 0.0, puesto que hay un error. Pero igualmente esto lo podríamos solucionar acá, poniéndole pues una condición de salida. O incluso podríamos colocarle acá system.exit para que me termine el programa sin necesidad que demuestre. Ensayemos la última vez. Entonces yo quiero el porcentaje, lo que va a mostrar, bueno, un pequeño error de salida. Ok, entonces no utilicemos esto, sino que utilicemos mejor una condición acá. Si entrada punto equals, que vamos a hacer es evaluar punto equals más o entrada punto equals menos o entrada punto equals por o entrada punto equals. Entonces lo que estamos haciendo acá es validando que si nos entra alguno de estos 4 caracteres, lo que vamos a mostrar el resultado. Si no, que no haga nada. Entonces ensayemos la última vez.
Entonces yo quiero el número 1, 4, el número 2 y porcentaje. Lo que vamos a hacer es un carácter que no pertenece a los operadores matemáticos básicos y me termina el programa. Así es que funciona el Sweet Case. Espero que haya quedado claro con este ejemplo. De todas maneras, cualquier duda que tengan, nos lo hacen saber. En el menor de los tiempos les estaremos respondiendo. Y esperemos que visiten nuestra página www.monitoreducaldas.com y que se suscriban a nuestro canal de YouTube Monitores Ucaldas para estar enterados de los últimos videos que vamos subiendo. Hasta una próxima oportunidad y esto fue todo por hoy.